Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es el ingeniero Juan Carlos Zelaya y bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es un problema de electricidad industrial, ¿ya? Electricidad industrial se supone ustedes chicos ya han pasado el curso de Física 3, ¿no? En donde han visto seguro capítulos sobre electricidad y demás. Bueno, aquí nos adentramos mucho, bastante en este campo, ¿ya? Este problema es referente en sí no tanto a al primer capítulo que se ve, que es corriente continua. Esto ya más bien está involucrado con la parte de corriente alterna, que ya para la forma de evaluación del examen a veces lo incluyen ambos. Entonces, para poder resolver la parte del análisis, ¿no? De un problema de corriente alterna, este es un sistema monofásico, nosotros podríamos y deberíamos ya utilizar lo que se conoce como el sistema fasorial, ¿ya? Entonces, el sistema fasorial tiene una explicación, tiene un desarrollo, se parece mucho al enfoque de los números complejos, en parte de los números complejos y además como si fueran vectores, también se puede ver así. ¿No? Ya es una parte que ustedes se supone habrían visto en la parte teórica, ¿ya? Pero sin embargo, la calculadora, ¿no? Así, esta calculadora muy sencilla, que es, por ejemplo, acá que les muestro, que es un tipo ClassWiz, es muy simple de utilizar, ¿no? Entonces algunos me dirán, pero profesor, ¿y cómo lo puede usted desarrollar? Bueno, tiene el ítem de la parte de los números complejos, el cual nos ayuda perfectamente y es muy eficiente en el desarrollo de problemas, nos ayuda bastante. ¿Ya? Vamos a hacerlo, el desarrollo, y voy a mostrarles la parte de la calculadora para que justamente los ayude en esa parte, ¿ya? A ver, lo primero que tenemos aquí dice, es como tú ves, un esquema de un circuito. Tenemos acá lo que se conoce como impedancias, ¿sí? Son impedancias. Estas impedancias pueden ser con factores positivos como también negativos, ¿no? Entonces puede ser inductivo o puede ser reactivo, se le denomina, ¿no? Entonces, leamos a ver. El circuito mostrado está trabajando a una frecuencia, la parte de la corriente alterna ya trabaja con una frecuencia de 60 Hz. La tensión en la rama paralelo, ¿ya? El paralelo sería el CX, esta, con esta de acá, es la que me están mencionando, estas dos. Dice que estas dos trabajan a una tensión de 50 voltios con un ángulo de 30 grados. Los fasores se expresan así: 30, 50, ángulo 30, ¿ya? 30 en atraso. Cuando el ángulo es positivo se le denomina en atraso. En adelanto son ángulos negativos, ¿ya? Bueno, tenemos entonces esa tensión. Se supone, y según se dice acá, la tensión sería para estas ramas, ¿ya? Entonces, bueno, pero tú sabes que cuando tienes ramas que están en paralelo, ramas en paralelo, todas ellas trabajan con esa tensión. La han indicado acá justamente. Entonces quiere decir que este condensador está trabajando con esta tensión, esta bobina también, y esta rama acá compuesta también está trabajando con eso. Entonces, no tendríamos mayores problemas, ¿no? Que está acá. Lo que me preguntan aquí es cuál es el valor de la tensión de U. Ya, indique obviamente el módulo y el ángulo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la impedancia equivalente y la corriente que entrega la fuente U? Módulo y ángulo, claro, habría que hallar toda la impedancia equivalente, ¿no? Después también nos está preguntando, ¿no? La tercera, si ocurre una falla en la fuente, ¿no? Una falla en la fuente hace que la frecuencia cambie, ¿ya? Tal que las reactancias LX y CX, dice, se igualan en magnitud, debe ser. ¿Cuál es dicha frecuencia? Esa nueva frecuencia de operación en la fuente. Haga un análisis detallado de la operación del circuito paralelo. Les interesa bastante analizar esta parte, ¿no? LXX. Les interesa mucho el hallar eso. Bueno, pues lo primero vamos a hacer es hallar la fuente. Tienes todo este circuito y hallas la fuente. Entonces a esto lo que vamos a hacer, chicos, algo bien sencillo. Vamos a darle nombres, ¿ya? A todo este conjunto que tú ves acá, lo voy a llamar Z1. A este conjunto, a esta bobina, lo voy a llamar
Z2 como fasor. Y a esta de acá lo voy a llamar Z3. Ya está. Listo. Ahora, bueno, podemos indicar entonces los fasores, ¿no es así? Los datos, además, claro está, el dato adicional hay que tener en cuenta es la frecuencia, la cual te dice el problema que es 60 Hz, ¿ya? Además, también se sabe que W es 2πf, claro, 2pi por la frecuencia. Y eso se da en radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Bueno, entonces acá lo que tendríamos sería esto. Yo puedo indicar los parámetros de cada impedancia. Claro, puedo indicarlo en forma rectangular, ¿no? Como está acá, 15 más J8, esto en ohmios. Puedo decir después la definición de Z2, que sería J5, ¿ya? Se sobreentiende que este circuito ya se encuentra trabajando a 60 Hz, por eso lo coloqué al inicio, ¿ya? Todo el circuito entero ya está a 60 Hz. El último sería menos J4, ahí está, en ohmios. Además, voy a acá denominar a este parámetro como que fuera el parámetro B, ya que es justamente el voltaje. Entonces, además, se sabe que el voltaje sería 50 ángulo 30 grados en voltios. Ya está, listo. Ahora, yo acá te pregunto, ¿no? ¿Qué tal si a mí se me está ocurriendo aquí, juntar todo esto? Mm, Yo digo, ¿puedo juntarlo? Claro, los tres están en paralelo, se pueden reducir. ¿Y qué tal si eso se reemplaza por una impedancia Z'? ¿Qué es lo que yo podría afirmar de esto? Podría decir que esas tres impedancias están al mismo voltaje, ¿sí o no? A la misma tensión. Esa impedancia prima, Z prima que estoy definiendo, debe estar a esta tensión B. Claro. Entonces solamente lo que tendría que saber es cuánto es ese Z prima, ¿no? Entonces acá diría, ¿no? Tendría entonces en paralelo. Cuando tú trabajas impedancias en paralelo, es la suma de las inversas. Entonces sería 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más 1 entre Z3. Pero como esa suma de inversas es igual a la inversa del equivalente final, que sería el Z', entonces le doy todo a la inversa también, pues, ¿no? Ahí está. Entonces acá tienes esto. Ahora, vamos a hacer uso de la calculadora. Alguien podrá agarrar y decir, uy, profesor, voy a tener que descomponer, trabajar y todo, me muero. Ya. Vamos a la opción acá, ¿no? De la parte de los imaginarios. Compruebo la parte también de acá de la de complejos y le digo la forma polar. Ahí está. Quiero que se define en forma polar. Entonces, lo único que tienes que hacer acá es introducir fracciones. 1 entre, sería en este caso, 15 más 8i. Ahí está. Más, pongo la otra, 1 entre 5i. En vez de el j acá la calculadora lo entiende como i. Más 1 entre menos 4i. Ahí está. Así tal cual coloco. Le doy igual. Ahora, ¿pero esa es la respuesta? No, es la inversa. Entonces a la menos 1. Esta es la respuesta. Entonces, ahí tienes el elemento, ¿no? Ya está ya. Tienes el módulo y el ángulo de frente. Claro, ya te lo resolvió ya, ¿no? Entonces acá lo ponemos, el resultado, tenemos 17 con ángulo menos 23, 27. Esto sería en ohmios. Ya está. Ahora, lo que tendríamos que definir aquí sería el paso de ciertos detalles. Tendría el paso de la corriente.
el paso de la corriente que aparece acá, ¿no? Acá debe haber una corriente I que debe estar por acá circulando, ¿no? Entonces, yo digo, ay, perdón, disculpen, se achicó un poco. Por la ley de Ohm, ¿se puede cumplir la ley de Ohm, sí o no? Claro, yo diría Z' por I debe ser igual al voltaje, ¿sí o no? Claro. Entonces usamos ley de Ohm, sencillamente, ¿no? Decimos, por ley de Ohm, tendría aquí que B sería igual a Z' por I. Entonces, ¿puedo hallar el parámetro I? Claro que sí. Claro que sí. El parámetro I, que sería la corriente, sería B entre Z, entre el Z'. O sea, estaríamos hablando, voy a escribir acá de forma que se ordene. Ahí está. Esto lo pongo acá. 50, 30, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, bueno, creo que tú sabes también por norma, ¿no? Acá los módulos se pueden dividir y los ángulos se restan. Si no quieres hacerlo, entonces lo pones en la calculadora y te dices chao problemas. Para poner el ángulo acá le pones así, Shift, ángulo, 30. Entre, ahí está, ángulo, ay, perdón, ángulo menos 27. Listo. Le das así. Ya tienes acá un resultado. ¿Ves? Sería 2.8249, ángulo 53,27. Esto sería en amperios, el ángulo que tienes acá. Listo, ya tienes entonces la corriente. ¿Para qué razón has hallado la corriente? Para saber cuánto es el U. Claro, entonces decimos en todo el circuito, tendrías que U como fasor, ¿no? Sería entonces acá, tendríamos I multiplicado por menos, ¿no? Menos J10. Ujú. Menos J10, según dice acá. Y sería más la tensión, claro, más la tensión B. Claro, porque todo esto de acá está a una tensión de B. Sencillo, ¿no? Ley de Ohm estamos volviendo a aplicar. Entonces, acá sencillamente reemplazamos, ya conozco la corriente, ¿no? Acá diría entonces, el valor de U sería, ¿no? 2.8249, ¿no? 5327 menos J10 más el valor de 5030, ¿ya? Te voy a mostrar cómo lo harías en la calculadora, porque todo esto lo puedes meter así como está y la calculadora te bote el resultado. Esa es la magia que hace esto. Entonces, haces esto de esta paréntesis, ¿ya? Lo pones así, en esta parte, menos 10i. Pero está poniendo con otros términos. La calculadora lo entiende todo y lo uniformiza uno solo. ¿Ya? Listo. Introdujiste el producto y la suma. Obviamente lo separé con paréntesis. ¿Ya? Le das igual y listo. Ya tienes el resultado. ¿Eh? Esa es la atención final que vas a tener ahí. Entonces acá agarras, dices para tu respuesta final 66, 43, 81 en ángulo 701 en voltios. Ahí está. Esa es tu respuesta final. ¿Ves? Esa es la respuesta, por si acaso, de la parte A. ¿Ya? Eso fue el análisis de la parte A que hicimos acá. ¿Ya? La parte B te pide la impedancia equivalente y además la corriente que entrega la fuente. Para nuestra suerte, la corriente ya fue calculada en A sin darnos cuenta.
Entonces ya eso es parte de la respuesta. Entonces decimos, según lo calculado en A, según A, ¿no? Decimos acá la corriente, ¿no? Sería 2.8249, 53.27 amperios. Entonces eso ya es una respuesta, chicos, ¿ya? Porque se justifica, justamente, lo estás llamando a la parte A, ¿no? Que ya lo hallaste. Lo siguiente entonces que hallaría sería un set equivalente. El set equivalente sería algo que tendría que abarcar a todo. En este caso, abarcaría a toda esta zona que aparece acá. Todo esto que tú ves. Todas las impedancias de acá, ¿no? A todo eso lo denominarías set equivalente. Ese es el término más común que lo llaman, ¿no? Entonces diríamos el Z equivalente a qué sería igual. Bueno, veo que el Z' ya está trabajado, está en serie con este J10. Claro, entonces sería menos J10 más el Z'. Ya está. Lo introduces esto en la calculadora, igual como hicimos en la anterior. Si quieres lo hacemos una vez más. No te asustes, te voy a acompañar ahí en todo. Entonces, acá agarras menos 10i, ¿no? Pones así, ya está. Más la otra impedancia. La otra impedancia es el Z'. Perdón, este es 6997, ¿no? Ahí está. Menos 2327, ¿no? Ahí está. Listo, ya te dio el resultado. Ese sería el set equivalente, ¿no? 23,51,87. Ángulo menos 46,26. Ohmios, claro está. Ya tienes ahí entonces la segunda respuesta. ¿Ves? De frente vamos ahora al análisis de la parte C. ¿Viste qué sencillo es el problema? En realidad solamente es aprender a utilizar la calculadora. ¿Ya? A ver, para poder igualar, según como dice acá, en la parte C nos habla de un cambio de frecuencia. Entonces acá debemos utilizar justamente un concepto, la definición de los verdaderos valores. La bobina, como tú sabes, se trabaja en henrios y el condensador se trabaja en faradios. Entonces hay que buscar hallar cuánto es sus verdaderos valores. La frecuencia lo afecta realmente. Entonces tendríamos que definir esto, ¿no? Si las ramas, vamos a decir así, si las ramas LX y CX, ¿no? Son iguales, son impedancias de igual magnitud, vamos a decir así, de igual magnitud a 50 Hz, ¿no? Entonces, hallamos antes sus valores. Primero tendremos que interpretarlo a cuando supuestamente el sistema estaba a 60 Hz. Entonces, tú sabes que el valor de una impedancia para una bobina, para ¿no? Una inductancia, sería WL. WL igual a 5. Pero, ¿cuánto es W? W es 2πf. 2πf sería 2pi por 60. Entonces quiere decir acá que 2pi por 60 y todo esto multiplicado por L debe ser igual a 5. Y de acá hallo el verdadero valor de L. El L sería 0. ¿No? 0,1326 en henrios, ¿ya? Lo mismo pasaría para el condensador, la rama CX. Se supone que es 1 sobre WC.
debería ser igual a, perdón, debería ser igual a 4. Según dice es menos J4, pero el módulo sería 4, pues nada más, ¿no? Entonces ahí tendrías 1 sobre, ¿no? Acá tendrías 2pi por 60 por c, y todo esto sería igual a 4. Entonces despejas de esto, ¿no? Y acá hayas el valor de c, el cual sería 6.63 por 10 a la menos 4 faradios. Entonces, ya tienes el valor de ¿cómo se llama? De cada componente, tanto de la bobina como del condensador. Entonces, acá decimos a 50 Hz, según mencionamos, se debe cumplir que tendríamos un Z, por así llamarlo, ¿no? Un Z' de la rama LX, la cual sería igual a un Z' de la rama CX, claro, que tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Hay que volver a calcular la impedancia, pero esta vez a 50 Hz, claro. Entonces, el Z de LX no sería otra cosa más que un W', un W que yo desconozco, no sé cuánto es, ¿no? Ese W' tendría que multiplicarlo por L. Ahí está. Y entonces tendría el otro, que sería de CX, el cual sería 1 sobre WC, claro, como módulo. Entonces acá tendríamos que hacer la igualdad. Claro, pues, porque esa es la condición del problema, ¿no? 6.63 por 10 a la menos 4, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces todo esto, ahí está, 1, ¿no? Entonces de acá resulta que hay una igualdad, ¿no? Claro, tienen que ser iguales. Si son, al momento de hacer la igualdad, pues obviamente voy a hallar cuánto sería el W', ¿no? Y el W' me va a salir 349, 3285. Y esto está en radianes por segundo. ¿Ya? Las unidades que botas son radianes por segundo. Pero no me piden la velocidad angular que va a trabajar. No, me están pidiendo la frecuencia. Entonces decimos luego, ¿no? Tendría entonces que 2πf' sería justamente ese valor, W'. Entonces, igualando, solamente tengo que dividirlo entre 2pi. Y voy a tener acá una frecuencia nueva que sería 55.597 Hz. Ahí está. Esa es mi respuesta. O sea, eso quiere decir que para que esas dos impedancias tengan la misma magnitud, solo magnitud nada más, no como fasores, sino mismos módulos, la frecuencia a la que debería trabajar el circuito sería esta. Solo bajo esa condición. ¿Ya? Y listo, tenemos entonces acá todo el problema. Como ustedes se dan cuenta, chicos, el problema no es en realidad muy complicado. Simplemente es saber analizar, saber utilizar los principios y las fórmulas básicas que tenemos aquí. El uso de la calculadora es fundamental, ¿ya? Entonces aquí yo te puedo enseñar cómo se utiliza en realidad la calculadora tanto en la parte fasorial, ¿no? También igual tenemos problemas igual para la parte de corriente continua, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos para una próxima. Hasta luego.